En Rompiendo el Hilo analizamos el tejido de la noticia. Quédate parado 8 horas, métete una cocina con careta, ve las temperaturas. Denunciemos de verdad, lleguemos adelante a este país. Hilamos posturas y distintos ángulos. Y aparte hablamos de seguridad, una de las mayores exigencias. Buscamos respuestas para hilvanar un criterio oportuno. Un sistema de seguridad que le sirva a los ciudadanos para vivir en paz. Rompiendo el Hilo. Mucha tela de dónde cortar. Rompiendo el hilo. Amigos de Rompiendo el Hilo, bienvenidos a un episodio más en el que platicaremos sobre la donación de sangre. Este tema es muy importante en nuestro país debido a que pareciera que no tenemos por completo la conciencia y conocimiento. Los niveles de donación de sangre en México son muy bajos comparados con otros países de Latinoamérica y esto tiene repercusiones graves a la hora de que hayan accidentes o momentos de crisis en que justamente la sangre sea necesaria. Y es que la donación de sangre salva millones de vidas al año en todo el mundo. Para hablar sobre este tema está Alejandra Mendoza, directora de la Fundación Únete, Dona en Vida. Bienvenida, muchas gracias. ¿Cómo estás, Yesenia? Buenas noches, muchas gracias. Gracias a ti por dedicarnos este tiempo. Ale, platicar sobre por qué en México sucede esta situación en que pareciera que no hay esta conciencia o no hay esta apertura hacia la donación de sangre. Y cuando hablamos de la donación de sangre rápida, cuando tenemos una emergencia, que hubo un accidente, que tenemos un familiar en el hospital, por ejemplo, y que en ese momento solicitamos donadores de sangre, ¿no? Este tipo de donaciones de sangre rápidas, fugaces, ¿representan un riesgo? Te hice dos preguntas al mismo tiempo, perdón, pero si las pudiéramos unir y contestar. Sí, claro que sí. Mira, sí corremos un riesgo con la donación de reposición, como tú mencionabas ahorita. Hay dos tipos de reposición conocidos y uno de ellos es la donación altruista, que es la que nosotros en la Fundación Únete Dona en Vida es la que tratamos de fomentar y la que tratamos de cultivar en las personas. Creemos que una de las causas del por qué la gente no sabe que existe la donación altruista es precisamente por falta de conocimiento. No es algo que se nos enseñe en la escuela, entonces simplemente no sabemos del tema. Y los que saben, a lo mejor tenemos mala información respecto a este tema y nos quedamos con los mitos, con la verdad a medias, entonces no sabemos realmente cuál es. ¿Qué pasa? Al momento de llegar a donar, pensamos, en un momento de emergencia, pensamos que, mira, tú contesta que sí a todo o que no a todo, y entonces así pasas y donas y me palomean a mí que necesito donantes para mi paciente que está enfermo. Y es ahí donde hay un riesgo que se ve reflejado en un tema de salud pública. ¿Por qué? Porque las donaciones de sangre no son sinceras, porque no hay transparencia en las entrevistas con los doctores y eso ocasiona que haya un riesgo mucho mayor de enfermedades transmisibles a través de la sangre. Sí, porque aparte a través de la sangre, las enfermedades que son transmisibles no son cualquier cosa. Estamos hablando de enfermedades como VIH, SIDA, hepatitis, enfermedades que en verdad pueden costarle a una persona la vida, ¿no? Claro, la Organización Mundial de la Salud, de hecho, nos dice que quien tenga su índice de donación abajo del 50%, hablando de donación altruista, pues tiene un mayor riesgo de contagio de este tipo de enfermedades. Entonces, sí es un tema muy importante y del cual los únicos responsables somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que necesitamos la sangre, nosotros somos los que donamos la sangre no se crea, nadie puede hacer sangre, por más tecnología y avances médicos que haya, nadie puede hacer nada que se le parezca a la sangre. Entonces, depende solamente de nosotros, de nuestra honestidad a la hora de estirar el brazo para poder compartir esa sangre con los demás. A ver, Ale, mitos y realidades. ¿Cuáles son esos principales a los que la sociedad mexicana sobre todo le tiene mucho miedo? Y yo, perdón, me voy a agandallar acá poniéndote en la mesa uno, que es el de los tatuajes, ¿no? Que incluso pues, se le tiene mala fama a los tatuajes, es la verdad. Y cuando hablamos de donación de sangre se tiene esta creencia de no, una vez que te tatúas, olvídalo, así sea tu mamá, tu papá, quien tengas que darle, no vas a poder. Exacto, sí creo que es el mito más conocido, pero la realidad es que si tú te hiciste un tatuaje, sí puedes donar, solamente te debes de esperar un año
12 meses a que haya pasado ese tatuaje y entonces sí te puedes acercar a donar. Así que todos los que cuando les dicen, oye, ¿quieres ir a donar sangre? Y te dicen, no, es que, ¿qué crees? Tengo un tatuaje que ya ni se ve porque ya está todo despintado. De, no, hombre, claro que sí puedes, porque si ese tatuaje te lo hiciste hace más de un año, definitivamente te puedes acercar a donar. También otro miedo yo creo que existe es al contagio, ¿no? Que al momento de donar sangre puedas contagiarte de algo. Exactamente. También hay mucha gente que se quedó con el trauma, por así decirlo, de que a través de los piquetes de agujas o no al contacto con el aire te puedas contagiar de alguna enfermedad. Y aquí la realidad es que durante tu donación tú no tienes riesgo alguno. ¿Por qué? Porque enfrente de ti van a abrir todas las herramientas, la aguja, todo lo que necesitan, el material que está completamente limpio, nuevo y esterilizado, para que puedas tú donar de forma sana. Ahora, donde puede existir el riesgo de contagio es en la transfusión, ¿no? Donde tú, donador, no fuiste sincero en tu entrevista, esa sangre puede ser que tenga alguna enfermedad, algún virus, y entonces esa sangre se transfunda a algún paciente y ese paciente reciba una unidad de sangre infectada, por así decirlo, ¿no? Hay una cosa de sangre que se llama periodo de ventana, perdón, No, te escucho. para que quede claro, donde, porque nos pueden decir, pues, ¿cómo no pasa la sangre por un proceso de análisis o de serología donde te das cuenta que está bien o mal? Y sí, la sangre sí pasa por este proceso, pero la sangre tiene también un periodo de ventana de 6 meses, donde en este tiempo no se manifiestan algunas enfermedades. Entonces, al tú donar tu sangre y solo poder durar 42 días fuera del cuerpo humano, cuando en realidad nunca está 42 días fuera del cuerpo humano, porque a los 2, 3 días, a los 10 minutos, ya están usando... Tiene dueño. Ese mismo día, exactamente, ya están utilizando la sangre, donándosela a alguna persona. Entonces, no se llega a manifestar esta enfermedad hasta 6 meses después de que ya estén en alguna persona, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que se corre. Pero por donar sangre no te vas a contagiar de nada. No, y pensando, por ejemplo, en un VIH-Sida, 6 meses después, digo, la persona puede tener relaciones sexuales, puede donar sangre. Entonces, el riesgo que se puede correr en ese sentido. Ale, ahora que muchas personas se contagiaron de COVID, ¿qué pasa? ¿Puedes donar sangre? ¿No puedes? Pacientes que tuvieron COVID sí pueden donar, nada más es importante que dejemos pasar 30 días después de que apareció el resultado negativo de la prueba de confirmación de que ya no tienes COVID. Eso la verdad es que ayuda mucho porque sí, si no estaríamos bloqueando muchísimas más donaciones, ¿no? Y también había mucha preocupación con el tema de la vacuna, donde no se nos permitía donar o cuál iba a ser el tiempo de diferimiento después de la vacuna. Y aquí la norma y lo que nos indica el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea es que no hay diferimiento. Si tú recibiste la vacuna y no tienes síntomas, no te dio temperatura, no te dio gripa, no te dio nada, puedes acercarte a donar sangre con la mayor tranquilidad. Tranquilamente. En la pandemia, digo, tenemos ya bajos niveles en México, pero en la pandemia, ¿hubo alguna disminución fuerte? Sí, de por sí, ¿no? Los números eran bajos. En pandemia se bajó un 75-85%. Y aquí voy a poner un ejemplo muy claro que a mí la verdad me impactó mucho y son números de la Cruz Roja, porque ellos me decían que normalmente antes del COVID recibían entre 40 y 50 donadores a la semana. Que si de entrada escuchas ese número dices, bueno, pues está bien, ¿no? Ya cuando te pones a pensar que es una ciudad de cuántos millones de habitantes y dices, bueno, la verdad es que no está nada bien, ¿no? Son muy pocos. Pero si le sumas que cuando llega el COVID, toda esta gente, pues claramente no sale de sus casas, por obvias razones, bajan los números y reciben entre 4 y 5 donadores a la semana. Entonces, eso nos deja a un hospital de trauma como es la Cruz Roja con 20 unidades de sangre a la semana, lo cual sí es bastante, pues, crítico. ¿Por qué? Porque había fines de semana donde ellos nos decían, empezaba el fin de semana y nosotros teníamos 6 unidades de sangre, lo cual nos ponía a todos a temblar porque decíamos, ¿hay algún accidente y qué vamos a hacer?
un accidente catastrófico como fue lo del metro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Exactamente, ¿no? Gracias a Dios en esos momentos y los mexicanos, como somos que nos unimos en ese tipo de situaciones, mucha gente corrió a los bancos de sangre a donar. Ujú. Incluso Qué padre. uno de los bancos de sangre nos pidió que nosotros compartimos en nuestra cuenta de Twitter que se necesitaban donadores, que la gente podía ir a donar, ¿no? Y que podía hablar y sacar cita y se necesitaban para los heridos de la línea 12 del metro. A los 10 minutos nos hablaron y nos pidieron que quitáramos esa petición y que centralizáramos todas las peticiones. Me trabé. No, te estoy escuchando. Ah, me había trabado. No. Y nos pidieron que centralizáramos todas esas donaciones en el Hospital de la Raza. Entonces, y las filas de gente, pues sí se notó que hubo una situación difícil y que la gente salió a ayudar. ¿Cuáles son las consecuencias de que justamente estos bancos de sangre, pues, estén con desabasto? Pues sí es un tema delicado porque normalmente antes de la pandemia las unidades de sangre se podían reponer antes, durante o después de la operación o del procedimiento que realizaran al paciente. Ahorita se pide que todas esas unidades se tengan antes de poder operar, poder realizar algún tratamiento a estos pacientes. Entonces, incluso si se agendan cirugías, desde 20, 30 días antes están pidiendo sangre. ¿Para qué? Para poder ir palomeando esas unidades de sangre y que se pueda llegar a realizar la cirugía. Porque si llega la fecha y no consiguieron la sangre, no le van a poder realizar la cirugía. Los hospitales no se pueden arriesgar a quedarse sin sangre, a tener esta situación de desabasto en unidades de sangre. Y pues principalmente es por asegurar la vida y la salud de los pacientes. Eh, en momentos de hemorragia, por ejemplo, momentos en que la persona requiere de muchísima sangre, imagino que la muerte, ¿no? Es lo que podría ocurrir. Exactamente. Sí. De hecho, la segunda causa de muerte materna en México es la hemorragia postparto, ¿no? Donde cualquier mínimo percance en el momento del parto, toda la presión toda la presión del cuerpo se encuentra en el vientre y pues esta hemorragia definitivamente puede ser mortal. No se cuentan con las unidades de sangre en ese momento y no hay nada que se pueda hacer. Ale, yo desde este momento hago el compromiso, porque yo creo que lo que se necesita es poner el ejemplo y tener la voluntad. Hago el compromiso en ese momento de ir a donar sangre y estaré posteando mis fotografías y mis videos, pero Muy para ello, pues necesito que me digas cuáles son los requisitos para que yo vaya y para que todos los que nos están escuchando vayan a donar. Claro que sí, mira, a veces pensamos que son más de los que nos imaginamos, pero en realidad los primeros, tener entre 18 y 65 años para que puedas ir a donar. Después, presentarte con una identificación oficial con fotografía, pues para asegurar que eres tú el que está donando. Pesar más de 50 kilos, y aquí es importante que sepamos que si alguna vez no te dejan donar, los hospitales, los doctores, el personal médico, lo que buscan es, antes que la sangre, la salud del donante, el bienestar de la persona que está donando. Entonces, que seamos muy conscientes a la hora de cumplir los requisitos, el por qué no podemos donar si nos llegan a decir que no, y saber que es por nuestra propia salud, ¿no? Entonces, el peso aquí es muy importante. También el ayuno, creo que es otro de los mitos. Se cree que para ir a donar necesitas ir en ayuno, ¿no? Haber cenado a las 7, 8 de la noche y al día siguiente a las 7 de la mañana estar en el banco de sangre. Y en realidad, esto está mal. El ayuno que se debe de hacer es de 4 horas y solamente de huevo, de grasas, de lácteos, de carnes rojas. La garnacha, el taco de carnitas, la comida que nos gusta a los mexicanos. Un Esa que desafío sabe pero rico. pueden ser 2 tacos de carnitas exactamente, evitárnoslos o ir 4 horas después de ese desayuno. De hecho, se recomienda que para donar llegues con una fruta en el estómago, un jugo, un café, algo para que no llegues en ayunas completamente. También no haber tomado antibióticos ni medicinas durante los últimos 7 días. No haber ingerido bebidas alcohólicas los últimos 2 días, 48 horas. Y lo mismo con el ibuprofeno, las aspirinas o este tipo de medicinas que, ¿no? Me duele la cabeza y te tomas una pastilla, ¿no? 2 días evitarlas.
y no haber tenido ninguna transfusión, cirugía, tatuaje, vacuna antirrábica en los últimos 12 meses. Entonces, esos son los principales requisitos. Ale, desde tu fundación Únete Dona en Vida, tienes una campaña que vas a llevar a cabo del 1 al 14 de junio, que es justamente el Día Internacional del Donante de Sangre. ¿Qué es lo que van a hacer? Iluminemos México, efectivamente es esta campaña que gira alrededor del Día Mundial del Donador de Sangre, donde buscamos iluminar edificios y monumentos importantes de nuestra ciudad para crear conciencia sobre el tema de la donación de sangre altruista. De la mano de esta campaña de conciencia va una campaña de formación donde a través de nuestras redes sociales la gente podrá estar al pendiente y conocer más sobre todo esto, ¿no? Habrá testimonios de personas donando, testimonio de personas que recibieron donaciones de sangre y por eso hoy están aquí contándonos su testimonio. También personas que son donadores altruistas y que lo hacen de forma voluntaria y de forma constante, simplemente ahora sí que por el placer y por el gusto de poder ayudar y salvar vidas. También habrá pláticas de formación donde la gente podrá conocer más a fondo temas importantes sobre la donación de sangre, sobre la sangre en sí, para que conozcamos más sobre este tema. Además de la campaña de formación, tendremos una campaña de donación donde todos podemos donar cualquier día del año, no hay límite, ahora sí que todos los días podemos ir a donar, pero estamos haciendo especial énfasis del 1 al 14 de junio por la conmemoración de este día tan importante, ¿no? Y para ir marcando y haciendo ruido de la importancia de la donación de sangre y saber que lo podemos hacer cada que podamos, cada 8 semanas, ¿no? Las mujeres pueden donar 3 veces al año, los hombres 4 veces al año, con un intervalo de 8 semanas. Entonces, si lo conocemos y lo sabemos, podemos hacerlo de forma recurrente. Ale, muchísimas gracias por compartir toda esta información con nosotros, por estos minutos para platicar sobre este tema tan importante y del que yo creo que tenemos que hacer conciencia y que no debemos dejarlo a la ligera porque tenemos en la mente muchos otros temas, ¿no? En la agenda y bueno, ahorita, por ejemplo, la pandemia, pero hay otros que o matan a mucha gente o salvan millones de vidas. Entonces, a ellos tenemos que ponerles muchísima atención. Ale, gracias y ojalá que otra vez estemos platicando. Muchísimas gracias a ti y bueno, vamos todos a donar. Ahí te veo en el banco de sangre, a ti también donando. Estaré subiendo mi video, mis fotografías. Dalo por hecho. Muy bien, perfecto. Gracias, Ale, y a todos ustedes, gracias por escucharnos, gracias por vernos. Nos vemos en un próximo episodio de Rompiendo el Hilo. Muy atentos. Gracias. Rompiendo el Hilo. Mucha tela de dónde cortar. Rompiendo el Hilo.